Amigos, amigas, con profunda pena les tengo que anunciar que un buque de la Marina, un buque de la Armada Mexicana, tuvo un accidente muy fuerte, un accidente lamentable en el puente de Brooklyn de Nueva York. Esto está confirmado tanto por autoridades de la ciudad de Nueva York, de Brooklyn, el estado de Nueva York y también por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum, quien de inmediato se comunicó con la Secretaría de Marina para estar al tanto de la situación. La nota nos agarra prácticamente de sorpresa en pleno desayuno, justamente porque pensábamos que era un meme o que era un video de estos que están sacando con inteligencia artificial en las redes sociales, pero ya lo confirmamos y efectivamente es un accidente, acaba de pasar. Varias personas resultaron gravemente heridas. 3 de ellas terminaron en estado muy crítico después de que un velero de la Armada Mexicana colisionara contra el puente de Brooklyn durante una visita festiva a Nueva York. Por discreción no voy a pasar los videos al respecto, la verdad son muy fuertes. Cadetes de la Marina volando prácticamente, deteniéndose al momento del impacto, deteniéndose de banderas, deteniéndose de telares, de cuerdas. Algunos cayeron, algunos accidentaron, quedaron en muy mal estado. Entonces, para evitar estas imágenes, preferimos mejor narrarles lo que ahí sucedió. No midieron, no calcularon la altura de las astas de los barcos con el nivel del agua y la altura de los puentes. Los puentes no se abrieron como sucede, por ejemplo, en Chicago o ahí mismo en algunos puentes de Nueva York, y justamente el barco terminó impactándose, generando la caída de varios cadetes. A bordo de la embarcación había más de 200 personas, la mayoría de ellos cadetes mexicanos, de acuerdo con lo que señala el diario local The New York Post. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también detalló que el incidente dejó ya varias víctimas mortales y 19 heridos, de los cuales 2 se encuentran en estado muy crítico. Desde la Secretaría de Marina de México, la CEMAR, se confirmó también el suceso. Informaron que durante la maniobra de zarpe del velero Cuauhtémoc en Nueva York se registró el percance con el puente de Brooklyn que provocó daños al buque escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción, que además es eso, un crucero de instrucción. El organismo también ha precisado que como consecuencia de este incidente hay un reporte oficial de 22 tripulantes lesionados, 19 de los cuales están recibiendo atención médica en hospitales locales, de los cuales 3 presentan heridas de consideración. La Secretaría de Relaciones Exteriores, también en voz de Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, comunicó que funcionarios del Consulado de México en esa ciudad, en Nueva York, ya se encuentran personalmente atendiendo la situación, brindando la asistencia que requieren los cadetes y que han estado en contacto permanentemente con las autoridades locales para que se les pueda dar atención en hospitales más cercanos. El buque escuela Cuauhtémoc llegó al puerto de Nueva York el día 13 de mayo de este año, es decir, apenas hace unos días, para convertirse en escenario de encuentros diplomáticos, visitas guiadas y de actividades culturales, promoviendo lo mexicano en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos, pero entre México y la diáspora mexicana en Estados Unidos. Viajes culturales a los que generalmente traen estudiantes, a colegiales, a bachilleres, para que sepan de la cultura mexicana, y también, sobre todo, a los de origen mexicano, para que tengan pues relación con la mexicanidad. Su viaje a Nueva York forma parte del crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México en el año 2025, que zarpó de Acapulco desde el día 6 de abril. Esto lo indica la Secretaría de Marina. En el navío viajaban 277 miembros de la tripulación, repito, 277 miembros de la tripulación, 64 mujeres y 213 hombres. El velero tenía programada la visita a 22 puertos en 15 países durante un total de 254 días, entre ellos el de Nueva York. Es decir, no solamente iba a Estados Unidos como uno de 15 puertos.
y en esos 15 puertos finalmente sucedió el accidente. Repito, 277 miembros de la tripulación, 64 mujeres y 213 hombres. El velero tenía programada la visita a 22 puertos en 15 países durante 254 días, que son, digamos, las travesías que se avientan los marineros. Y bueno, pues también señalarles que Nueva York solamente era pues un punto de paso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya publicó en sus redes sociales desde muy temprana hora lo siguiente. Miren, les muestro lo que puso la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Sentimos mucho el fallecimiento de 2 miembros de la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias. Se encuentran la Secretaría de Marina con el respaldo de las autoridades locales atendiendo a los heridos. La presidenta de México también señala que el embajador de México en Estados Unidos y el personal del Consulado General de México en Nueva York, que es uno de los más grandes de México en ese país, y mira que México tiene consulados grandes en Estados Unidos, están ya apoyando al personal de la Secretaría de Marina en Nueva York. Agradece al mismo tiempo la presidenta mexicana al alcalde Eric Adams, alcalde de Nueva York, por el apoyo brindado, dice, a los connacionales mexicanos. Estamos pendientes y la Secretaría de Marina seguirá informando. Bueno, miren ustedes, no falta que lamentablemente quienes en estas circunstancias se burlan de la tragedia ajena. Desde las personas que estaban tomando con su teléfono el trayecto del buque, se escuchaba que algunos se estaban riendo, decían, oye, qué pendejos son los que van manejando, qué pendejos son los que están ahí en el buque, mas no saben si las personas se infartaron, si el buque mismo se vio afectado porque ya lleva una travesía de por lo menos un mes, viene desde el puerto de Acapulco y llegó hasta Nueva York. Si ustedes identifican las distancias, estamos hablando de miles de kilómetros en aguas bravas, en aguas realmente bravas, y obviamente pues el desgaste de los vehículos marítimos pues también es muy importante. Entonces no sabemos las causas, se están investigando las causas. Generalmente los cadetes, los marineros, los ministerios de la Marina tienen gente muy preparada, tienen protocolos muy estrictos, tienen protocolos muy rígidos, pero los accidentes siempre suceden finalmente por nuestra propia condición humana. A mí lo que me parece increíble es que haya gente que se atreva a burlarse y haya gente que se atreva incluso pues a verle siempre el lado negativo a las cosas. Por esa razón hay que esperar para saber qué sucedió, porque hay muertos de por medio, hay decenas de heridos, hay 3 o 4 personas adicionales heridas de gravedad. Y algo chévere, algo positivo que dice la presidenta mexicana, el alcalde de Nueva York se ha portado a la altura de las circunstancias, mostrando un rostro humano muy solidario, muy interesante. Los diferentes medios de comunicación en el mundo pues ya se hicieron eco de esta noticia. Por ejemplo, el medio chino en español Xinhua publica esto exactamente, que es un buque de la escuela de la Armada de México, un buque de la Escuela de la Armada de México que realizaba una visita a Nueva York, uno de los 15 países y uno de los 22 puertos que estaba visitando este buque. Midieron mal, calcularon mal la estatura o la altura del asta con el nivel del agua del río en Brooklyn, con el puente, y finalmente esto fue lo que generó el accidente. Lo trágico, lo lamentable es ver a todos esos cadetes jovencitos, imagínense, jovencitos de entre 18 y 24 años de edad, que estaban hasta arriba para la exhibición, y que cuando empieza a chocar el asta del barco con el puente, muchos de ellos quedaron a la deriva y otros cayeron. Algunos cayeron al río, otros cayeron sobre la plataforma del barco. La verdad es que por eso no les estoy poniendo imágenes, es muy triste, muy impactante. Además de que hay sangre explícita y me parece que YouTube puede vetar
el video y hasta el canal cuando hay sangre explícita. Entonces lo dejamos solamente a nivel de descripción para hacer una profunda reflexión al respecto. Primero, que las autoridades locales se portaron muy bien, o sea, no dejaron abajo, digamos, al buque mexicano, a pesar de que el orangután naranja de la Casa Blanca aprovecha cualquier oportunidad para agredir a México, para ofender a México y a lo mexicano. Las autoridades locales, tanto las del estado como las de la ciudad, se mueven de forma distinta. Por ejemplo, un funcionario del departamento de bomberos informó que 3 personas están gravemente heridas, pero que les dieron primeros auxilios casi de forma inmediata. 17 se encuentran en estado crítico, pero se les está atendiendo en hospitales los más cercanos posibles para atender las emergencias. Hay videos publicados en las redes sociales que mostraron que los mástiles de 45 metros del barco eran claramente demasiado altos para pasar con seguridad por debajo de esos puentes, pero calcularon mal las autoridades mexicanas. Según informes de la prensa, el barco tenía previsto regresar a Nueva York en julio del año 2026 para celebrar el aniversario 250 de los Estados Unidos. Cabe mencionar que tras la colisión, tras el choque, el Departamento de Policía de Nueva York advirtió en la plataforma social X que se debía evitar la zona del puente de Brooklyn debido a la investigación en curso, el qué pasó, qué generó el accidente, por qué no se midió bien, si generalmente la Armada tiene protocolos muy estrictos y que ahora con los radares que hay, las medidas milimétricas, pues no se puede creer que haya pasado un accidente en estas circunstancias de estas magnitudes, cuando, bueno, pues era perfectamente evitable si hubiera habido una buena coordinación, una buena comunicación. Pero se está llevando a cabo la investigación. Por lo tanto, las autoridades locales han cerrado las vías que llevan a este punto en la ciudad, justamente porque dicen hay presencia considerable de personal de emergencia, no quieren que se les entorpezca por un lado, y por otro lado también pues quieren evitar que se altere la escena. Pero hay evidencia en diversos usuarios de las redes sociales que subieron a prácticamente TikTok, Instagram, Twitter, subieron un montón de videos desde diferentes ángulos en donde se puede apreciar justamente el choque de este buque de la Marina. Todos los carriles del puente de Brooklyn están cerrados en ambas direcciones y están revisando si pues quedó funcional, si puede seguirse utilizando, porque como les decía, básicamente es más severo de lo que se puede imaginarse, de lo que se puede creer. El buque, dice por ejemplo la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que ahora es súper crítica acérrima de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Marta Bárcena dice: lamento el accidente en Nueva York, alguna falla grave debió haber tenido para que sucediera dicho accidente. Y déjenme les comparto que más o menos esto que ven en pantalla, miren ustedes, así sería la medida, las medidas versus el mástil. Tiene 45 metros de altura. La altura libre del puente en marea alta es de 38 metros. Pero bueno, aquí de lo que se estaba hablando es que el error de cálculo grave en una zona crítica es el no haber medido el aumento justamente de la Marina. ¿Quién iba al mando? ¿Quién dio la instrucción de seguir adelante? ¿Por qué no se esperaron a comunicarse con las autoridades locales? Es tremendo. Me parece que habrá que esperar, no hay que especular, porque definitivamente la oposición en México, lejos de solidarizarse con la Secretaría de Marina, dirán que fue culpa de Claudia Sheinbaum, dirá que fue culpa del actual secretario de Marina por haberse dejado nombrar por Claudia Sheinbaum, y dirán que López Obrador en dónde está, en dónde se encuentra para que responda por esto, porque la oposición mexicana queda reducida a niveles de caricatura.
niveles pintorescos y difícilmente se puede esperar algo serio de ellos. Dice la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que ahora es parte de la oposición: como ex embajadora de México recibí el buque Cuauhtémoc en Dinamarca, Noruega y Turquía con gran orgullo. Navegué en un tramo de fiordos noruegos. Siempre profesionales. Mi solidaridad y apoyo a los marinos mexicanos. Mis condolencias por los fallecidos. El Moreno Rapé, un analista que hace crítica a partir de la caricatura, dice: lamentablemente hay varios tripulantes heridos y algunos de gravedad. Esta tragedia se pudo evitar y tiene responsables. Estos viajes de prácticas de los cadetes son indispensables para su formación en el mar. Su capitán manejó el buque Cuauhtémoc como trailero en Tlalpan. Alejandro Cacho, periodista de Televisa, dice también que el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada tuvo un percance durante una maniobra en el río East, chocó con el puente Brooklyn y que hasta el momento se investigan el incidente y se ha cerrado prácticamente toda el área. Hay imágenes muy impactantes de marineros colgados de las cuerdas y de los telares de los banderines que llevan los mástiles del barco. Por eso no se los vamos a pasar, pero nada más señalarles que la noticia es verdad, que la noticia está confirmada, que literalmente acaba de pasar y que lo único que podemos decir que se merecen toda nuestra solidaridad, que los accidentes pasan y que cuando estos se dan se tiene que buscar primero la manera de resolverse y ya después, pues sí, ya después revisar quiénes fueron los responsables de esto, si hubo alguna falla y si hubo alguna falla, pues qué sucedió. ¿Qué sucedió? El embajador Juan José Camacho también señala que efectivamente el protocolo de este buque Cuauhtémoc suele ser bastante estricto. Se le conoce como caballero de los mares en su trayecto porque promueve la paz y el entendimiento entre los pueblos y impulsa, dice, las tradiciones mexicanas por donde quiera que surca los mares. No se entiende que ante el profesionalismo permanente pues haya habido una falla garrafal en aguas tranquilas, porque ya el agua de los ríos pues no es un agua del mar abierto, por ejemplo, pero pues hubo un error ahí de cálculo y el error de cálculo ya se está pagando con vidas humanas. Y bueno, como les decía, ya están saliendo las especulaciones de qué pasó, de quiénes son los responsables. Y bueno, pues hasta el momento, como era de esperarse, los de la oposición mexicana, que se comportan como buitres carroñeros, lejos de solidarizarse con los heridos del buque Cuauhtémoc, ya están echando la culpa a priori de que esto sucede, dicen, por el mal gobierno que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no falta el pendejo que le pida la renuncia por puro oportunismo político. El medio francés France 24 también señala que el buque Escuela de la Armada de México, que se estrelló en el puente de Brooklyn, funge como formador de nuevas generaciones. Ahí es donde los estudiantes se preparan, tienen sus primeras experiencias en aguas de río grandes y en agua de mar abierto. Lo que sucedió, sus 3 mástiles colisionaron con el emblemático monumento de la ciudad de Nueva York, el puente de Brooklyn. Todavía no se entiende qué pasó. Los espectadores que disfrutaban de la templada tarde de primavera observaron con horror la tarde del sábado 17, dice, cómo el barco, con las velas plegadas y las luces festivas envueltas en sus aparejos,
intentaba pasar por debajo del puente, lo que cortó los mástiles y los llevó a estrellarse contra el East River. La Armada de México informa formalmente en un comunicado oficial que 22 personas a bordo del buque escuela están gravemente heridas. Algunos medios en Estados Unidos están informando que había marineros en la jarcia cuando el barco se estrelló contra el puente. La Armada de México afirmó en su comunicado que nadie había caído al agua, que no se había iniciado ninguna operación de rescate en el agua, pero hay videos de usuarios en redes que se ven cómo están colgados a unos 38 o 30 metros de altura cuando empieza a suceder el choque de los mástiles con el techo del puente. El tráfico se detuvo en la ciudad después de la colisión. Se permitió que se reanudara minutos después, como una hora después de que se dio la inspección del lugar. Sigue sin estar claro qué causó este desvío del rumbo del barco, pero el jefe de operaciones especiales del Departamento de Policía de Nueva York, Wilson Arámboles, declara que el barco acababa de zarpar de un muelle de Manhattan y se suponía que se dirigía mar adentro, no hacia el puente. Es decir, terminó haciendo como una especie de reversa y regresando hacia la ciudad. Según varios medios de comunicación estadounidenses, dice el barco Cuauhtémoc fue construido en 1982, tenía hasta un mástil de 48.2 metros, 158 pies, y la altura máxima en marea alta, en ese, digamos, entre el agua del río y el puente es de 38 metros, o sea que sobraban por lo menos unos 10 metros. Era muy complicado que pasara por ahí. Miren, cuando tú vas, por ejemplo, a Chicago o en el mismo Sevilla, por ejemplo, cuando pasan los cruceros, ves cómo se abren los puentes. Se abren los puentes y el barco pasa por en medio, porque generalmente el mástil es más alto que la altura de los puentes. Acá hubo un error de comunicación, de sincronización, un error de cálculo que terminó convirtiéndose en este accidente. La Secretaría de Marina dice que ha refrendado su compromiso con la seguridad del personal, la transparencia en sus operaciones y la excelencia en la formación de futuros oficiales de la Armada de México, pero reconocen que un accidente le sucede a cualquiera. La verdad sí merece una investigación profunda. Como mexicano, por supuesto que duele, es molesto. Sobre todo molesta las burlas que se han estado haciendo, porque un accidente le pasa a cualquiera, por más estrictos que sean los protocolos de esto. Pero bueno, pues ya que sucedió, hay que saber las causas y no establecer prejuicios. Ir sobre la evidencia, y una vez que se tenga la evidencia, bueno, pues proceder, 1, para que no se vuelva a repetir, 2, para que quede claro qué fue lo que sucedió, y 3, para reparar los daños tanto al país que estaba acogiendo al barco, como también a las personas que resultaron directamente afectadas. Deutsche Welle, medio alemán, también señala que el buque escuela de Marina Mexicana, con cerca de 300 personas a bordo, se estampó en el puente de Brooklyn en Nueva York. Dice también que decenas de espectadores contemplaron horrorizados, esto es verdad. Si ustedes lo ven en las redes sociales, se escucha cómo la gente empieza a gritar, la gente empieza a correr despavorida, sobre todo los que estaban frente al barco, porque el barco viene sin detenerse y se vuelve a estampar. Cómo la embarcación con las velas enrolladas y luces brillantes pretendía pasar por debajo del puente del East River, hasta que chocó mientras intentaba cambiar de dirección. Yo creo que se le acabaron los frenos, algo pasó en la mecánica del barco que no se alcanzó a detener, a pesar de ver que no cabía. Tras el incidente, el buque fue trasladado hasta el vecino puente de Manhattan, donde estaba rodeado por otros 2 barcos, como constató el periodista de la AFP. Algunos informes sugieren que había marineros en las jarcias en el momento del impacto. Les decía que estaban colgados. De verdad, yo estoy pensando, ¿no? Si fuera mi hijo, si fuera mi hermano, si fuera alguien que te duele, pues no estaría la gente tan sonriente, porque ya cuando lo ves como uno de los tuyos, la cosa cambia.
Testigos declararon al New York Post que vieron a la gente cayendo al agua, aunque la autoridad mexicana dice que al agua no cayó nadie y que por lo tanto no había operaciones de rescate. Habrá que ver el reporte final de las autoridades. Del Cuauhtémoc se dice que es un barco construido en el 82, en 1982. Estaba realizando una maniobra de entrenamiento en ese momento y bueno, pues ya resultó seriamente dañado por el percance. Ya no continuará hasta donde se sabe el trayecto. Ningún elemento cayó al agua, por lo que no fue necesaria, dicen, la activación de operaciones de rescate de acuerdo con la Marina. Hasta este momento, pues, las autoridades del más alto nivel ya están, digamos, tomando cartas en el asunto y están tratando de, primero, confirmar que pasó lo que pasó en efecto. En segundo lugar, comunicar que están en contacto autoridades del más alto nivel. Y en tercer lugar, bueno, que ahora seguirán el protocolo posterior a los incidentes que ahí acontecieron. Oye, o sea, el barco tiene más de 40 años. Ha sido formador de generaciones enteras. Es obvio, pues, que tarde o temprano se dañan. Es obvio que tarde o temprano, por mejor protocolo que tengas, por rígido que sea el proceso, el cuidado, pues es obvio, lógico que en algún momento va a suceder un accidente o incidente. Ahora, hay información que señala que ningún elemento o capitán del buque tuvo la culpa, dicen, porque otro buque local lo iba guiando. ¿Por qué? Porque los buques extranjeros no pueden entrar ni salir sin el permiso de la ciudad de Nueva York y sin el permiso de las autoridades federales. Es decir, que se les anuncia a las autoridades federales, a las autoridades marítimas, las medidas, las velocidades, y esta también le dicen, si cumple con las medidas, a qué velocidades y qué ruta tiene que seguir. Por eso, bueno, se tiene que hacer la investigación para saber si solo fue responsabilidad de las autoridades mexicanas, si fue responsabilidad de las autoridades locales de Nueva York o de quién. Miren ustedes, les muestro el comunicado de la Secretaría de Marina que dice lo siguiente. O sea, así en cuanto acabo de pasar, les estamos dando la información y el análisis. Durante la maniobra del zarpe del velero Cuauhtémoc en Nueva York, se registró un percance con el puente de Brooklyn. Esta es la información oficial de primera fuente, que provocó daños al buque escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción. El estado del personal y material se encuentra en revisión por autoridades navales y locales, quienes brindan apoyo. La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con la seguridad del personal, la transparencia de sus operaciones y la formación de excelencia para futuros oficiales de México. Derivado del percance, se cuenta con un reporte oficial de 22 tripulantes lesionados, 19 reciben atención médica en hospitales locales, de los cuales 3 presentan heridas de consideración. Ningún elemento cayó al agua, por lo que no fue necesaria la activación de operaciones de rescate, dice la Secretaría de Marina, que además mantiene una estrecha relación y coordinación de trabajo con el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el embajador de México en Estados Unidos, así como con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, así como con autoridades de diferentes tareas y labores en la ciudad que están brindando atención oportuna al personal mexicano, asegurando el bienestar de la tripulación. La Secretaría de Marina, a través de sus redes sociales, afirma también que el director de la Escuela Naval se encuentra en contacto con los familiares de los cadetes que están en el buque, así como con el comandante de la 8ª Región Naval, con los familiares de la tripulación del velero, para brindarles la información necesaria. Bueno, pues ahí está la cosa. Ahí disculpen que se me quebró un poquito la voz al final, pero
es que uno se imagina, ¿no? Que sale tu hijo, que está estudiando, que sale tu hermano, que sale un sobrino muy querido, un gran amigo, que sale alguien y que de pronto la llamada a la familia es: acaba de pasar este accidente en los mares, que ya de por sí es peligroso. Bueno, pues ahí está la información, mis queridos alumnos digitales. Si esta sesión fue de su interés, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas. No olviden suscribirse al canal de Tu Profe de RI, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias.